Apuntes sobre el arte de escribir cuentos por Juan Bosch, Caracas, septiembre de 1958. Recopilación de Frank Peña. El cuento es un género antiquísimo que a través de los siglos ha tenido y mantenido el favor público. Su influencia en el desarrollo de la sensibilidad general puede ser muy grande y por tal razón el cuentista debe sentirse responsable de lo que escribe como si fuera un maestro de emociones o de ideas. Lo primero que debe aclarar una persona que se inclina a escribir cuentos es la intensidad de su vocación. Nadie que no tenga vocación de cuentista puede llegar a escribir buenos cuentos. Lo segundo se refiere al género. ¿Qué es un cuento? La respuesta ha resultado tan difícil que a menudo ha sido soslayada incluso por críticos excelentes, pero puede afirmarse que un cuento es un relato de un hecho que tiene indudable importancia. La importancia del hecho es desde luego relativa, más debe ser indudable, si convincente para la generalidad de los lectores. Si el suceso que forma el meollo del cuento carece de importancia, lo que se escribe puede ser un cuadro, una escena, una estampa, pero no es un cuento. Importancia no quiere decir aquí novedad, sino insólito, acaecimiento singular. La propensión a escoger argumentos poco frecuentes como tema de cuentos puede conducir a una deformación similar a la que sufren en su estructura muscular los profesionales del atletismo. Un niño que va a la escuela no es una materia propicia para un cuento porque no hay nada de importancia en su viaje diario a las clases, pero hay sustancia para el cuento si el autobús en que va el niño se vuelca o se quema, o si al llegar a la escuela el niño halla que el maestro está enfermo o el edificio escolar se ha quemado la noche anterior. Aprender a discernir sobre donde hay un tema para cuento es parte esencial de la técnica. Esa técnica es el oficio peculiar con que se trabaja el esqueleto de toda obra de creación. Es la techné de los griegos, o si se quiere, la parte del artesanado imprescindible en el bagaje del artista. A menos que se trate de un caso excepcional, un buen escritor de cuentos tarda años en dominar la técnica del género y la técnica se adquiere con la práctica más que con estudio. Pero nunca debe olvidarse que el género tiene una técnica y que ésta debe conocerse a fondo. Cuento quiere decir llevar cuenta de un hecho. La palabra proviene del latín computus y es inútil tratar de rehuir el significado esencial que late en el origen de los vocablos. Una persona puede llevar cuenta de algo con números romanos, con números árabes, con signos algebraicos, pero tiene que llevar esa cuenta. No puede olvidar ciertas cantidades o ignorar determinados valores. Llevar cuenta es ir ceñido al hecho que se computa. El que no sabe llevar con palabras la cuenta de un suceso no es cuentista. De paso diremos que una vez adquirida la técnica, el cuentista puede escoger su propio camino, ser hermético o figurativo, como se dice ahora, o lo que es lo mismo, subjetivo u objetivo, aplicar su estilo personal, presentar su obra desde su ángulo individual, expresarse como él crea
que debe hacerlo, pero no debe echarse en olvido que el género reconocido como el más difícil en todos los idiomas no tolera innovaciones, sino de los autores que lo dominan en lo más esencial de su estructura. El interés que despierta el cuento puede medirse por los juicios que les merece a los críticos, cuentistas y aficionados. Se dice a menudo que el cuento es una novela en síntesis y que la novela requiere más aliento en el que la escribe. En realidad, los dos géneros son dos cosas distintas y es más difícil lograr un buen libro de cuentos que una novela buena. Comparar 10 páginas de cuento con las 250 de una novela es una ligereza. Una novela de esa dimensión puede escribirse en 2 meses. Un libro de cuentos que sea bueno o que tenga 250 páginas no se logra en tan corto tiempo. La diferencia fundamental entre un género y el otro está en la dirección. La novela es extensa, el cuento es intenso. El novelista crea caracteres y a menudo sucede que esos caracteres se le revelan al autor y actúan conforme a sus propias naturalezas, de manera que con frecuencia una novela no termina como el novelista lo había planeado, sino como los personajes de la obra lo determinan con sus hechos. En el cuento la situación es diferente. El cuento tiene que ser obra exclusiva del cuentista. Él es el padre y el dictador de sus criaturas. No puede dejarlas libre ni tolerarles rebeliones. Esa voluntad de predominio del cuentista sobre sus personajes es lo que se traduce en tensión, por tanto en intensidad. La intensidad de un cuento no es el producto obligado, como ha dicho alguien, de su corta extensión. Es el fruto de la voluntad sostenida con que el cuentista trabaja su obra. Probablemente es ahí donde se halla la causa de que el género sea tan difícil, pues el cuentista necesita ejercer sobre sí mismo una vigilancia constante que no se logra sin disciplina mental y emocional, y eso no es fácil. Fundamentalmente, el estado de ánimo del cuentista tiene que ser el mismo para recoger su material que para escribir. Seleccionar la materia de un cuento demanda esfuerzo, capacidad de concentración y trabajo de análisis. A menudo aparece más atrayente tal tema que tal otro, pero el tema debe ser visto no en su estado primitivo, sino como si estuviera ya elaborado. El cuentista debe ver desde el primer momento su material organizado en tema, como si se estuviera el cuento escrito, lo cual requiere casi tanta tensión como escribir. El verdadero cuentista dedica muchas horas de su vida a estudiar la técnica del género, al grado que logre dominarla en la misma en que el pintor consciente domina la pincelada. La da, lo tiene que, no tiene que premeditarla. Esa técnica no implica, como se piensa con frecuencia, el final sorprendente. Lo fundamenta en ella es mantener vivo el interés del lector y por tanto sostener sin caídas la atención, la fuerza interior con que el suceso va produciéndose. El final sorprendente no es una condición imprescindible en el buen cuento. Hay grandes cuentistas como Anton Chejov que apenas lo usaron. A la deriva de Horacio Quiroga no lo tiene.
y es una pieza magistral. Un final sorprendente puesto a la fuerza destruye otras buenas condiciones en un cuento. Ahora bien, el cuento debe tener su final natural, como debe tener su principio. No importa que el cuento sea subjetivo u objetivo, que el estilo del autor sea deliberadamente claro u oscuro, directo o indirecto, el cuento debe comenzar interesando al lector. Y una vez cogido en ese interés, el lector está en manos del cuentista y este no debe ser soltado más. A partir del principio, el cuentista debe ser implacable con el sujeto de su obra. Lo conducirá sin piedad hacia el destino que previamente le ha trazado. No le permitirá el menor desvío. Una sola frase, aun siendo de 3 palabras, que no esté lógica y entrañablemente justificada por ese destino, mancharía el cuento y le quitará esplendor y fuerza. Kipling prefiere que para él era Kipling refiere que para él era más importante lo que tachaba que lo que dejaba. Quiroga afirma que un cuento es una flecha disparada hacia un blanco y ya se sabe que la flecha que se desvía no llega al blanco. La manera natural de comenzar un cuento fue siempre el había una vez o érase una vez. Esa corta frase tenía y tiene aún en la gente del pueblo un valor de conjuro. Ella sola bastaba a despertar el interés de los que rodeaban al relator de cuentos. En su origen, el cuento comenzaba con descripciones de paisajes, a menos que se tratara la presencia o la acción del protagonista. Comenzaba con este y pintándola en actividad. Aún hoy esa manera de comenzar es muy buena. El cuento debe iniciarse con el protagonista en acción física o psicológica, pero acción. El principio no debe hallarse a mucha distancia del meollo mismo del cuento, a fin de evitar que el lector se canse. Saber comenzar un cuento es tan importante como saber terminarlo. El cuentista serio estudia y practica sin descanso la entrada del cuento. Es la primera fase donde está el hechizo de un buen cuento. Ella determina el ritmo y la tensión de la pieza. Un cuento que comienza bien casi siempre termina bien. El autor queda comprometido consigo mismo a mantener el nivel de su creación a la altura en que la inició. Hay una sola manera de empezar un cuento con acierto, despertando de golpe el interés del lector. El antiguo había una vez o érase una vez tiene que ser suplido con algo que tenga su mismo valor de conjunto. El cuentista joven debe estudiar con detenimiento la manera en que inician sus cuentos los grandes maestros. Debe leer uno por uno los primeros párrafos de los mejores cuentos de Mosepand, de Kipling, de Sherwood Anderson, de Quiroga, quien fue y quizás el más consciente de todos ellos en lo que a la técnica del cuento se refiere. Comenzar bien un cuento y llevarlo hacia su final sin una digresión, sin una debilidad, sin un desvío. He aquí en pocas palabras el núcleo de la técnica del cuento. Quien sepa hacer eso tiene el oficio de cuentista. Vamos a repetir este último párrafo. Comenzar bien un cuento y llevarlo hacia su final sin una digresión, sin una debilidad, sin un desvío.
He aquí, en pocas palabras, el núcleo de la técnica del cuento. Quien sepa hacer eso tiene el oficio de cuentista. Conoce la técnica del género. El oficio es la parte formal de la tarea, pero quien no domine ese lado formal no llegará a ser buen cuentista. Solo el que lo domina podrá transformar el cuento, mejorarlo con una nueva modalidad, iluminarlo con el toque de su personalidad creadora. Ese oficio es necesario para el que cuenta cuentos en un mercado árabe y para el que los escribe en una biblioteca de París. Pero hay manera de conocerlo sin ejercerlo. No hay manera de conocerlo sin ejercerlo. Nadie nace sabiéndolo, aunque en ocasiones un cuentista nato puede producir un buen cuento por adivinación de artista. El oficio es obra del trabajo asiduo, de la meditación constante, de la dedicación apasionada. Cuentistas de apreciables cualidades para la narración han perdido su don porque mientras tuvieron dentro de sí temas, escribieron sin detenerse a estudiar la técnica del cuento y nunca la dominaron. Cuando la beta interior se agotó, les faltó la capacidad para elaborar con asuntos externos a su experiencia íntima la delicada arquitectura de un cuento. No adquirieron el oficio a tiempo y sin el oficio no podían construir. En sus primeros tiempos el cuentista crea en estado de semi-inconsciencia. La acción se le impone, los personajes y sus circunstancias se arrastran. Un torrente de palabras luminosas se lanza sobre él. Mientras ese estado de ánimo dura, el cuentista tiene que ir aprendiendo la técnica a fin de imponerse a ese mundo hermoso y desordenado que abruma su mundo interior. El conocimiento de la técnica le permitirá señorear sobre la embriagante pasión como Yahvé sobre el caos. Se halla en el momento apropiado para estudiar los principios en que descansa la profesión de cuentista y debe hacerlo sin pérdida de tiempo. Los principios del género, no importa lo que crean algunos cuentistas nobles, son inalterables, por lo menos en la medida en que la obra humana lo es. La búsqueda y la selección del material es la parte importante de la técnica. De la búsqueda y de la selección saldrá el tema. Parece que estas dos palabras, búsqueda y selección, implican lo mismo. Buscar es seleccionar, pero no es así para el cuentista. Él buscará aquello que su alma desea, motivos campesinos o de mar, episodios de hombres del pueblo o de niños, asuntos de amor o de trabajo. Una vez obtenido el material, escogerá el que más se avenga con su concepto general de la vida y con el tipo de cuento que se propone escribir. Esa parte de la tarea es sagradamente personal. Nadie puede intervenir en ella. A menudo la gente se acerca a novelistas y cuentistas para contarles cosas que le han sucedido, temas para novelas y cuentos que no interesan al escribir porque nada le dicen a su sensibilidad. Ahora bien, si nadie debe intervenir en la selección del tema, hay un consejo útil que dar a los cuentistas jóvenes: que estudien el material con minuciosidad y seriedad, que estudien concienzudamente el escenario de su cuento, el personaje y su ambiente, su mundo psicológico y el trabajo con que se gana la vida. Escribir cuentos es una tarea seria y además hermosa. Arte difícil tiene el premio en su propia realización.
Hay mucho que decir sobre él, pero lo más importante en esto, el que nace con la vocación de cuentista trae al mundo un don que está en la obligación de poner al servicio de la sociedad. La única manera de cumplir con esta obligación es desenvolviendo sus dotes naturales, y para lograrlo tiene que aprender lo relativo a su oficio, que es un cuento, y que debe hacer para escribir buenos cuentos. Si encara su vocación con seriedad, estudiará a conciencia, trabajará, se afanará por dominar el género, que es sin duda muy rebelde pero dominable. Otros lo han logrado, él también puede lograrlo. El cuento es un género literario escueto, el extremo de que un cuento no debe construirse sobre más de un hecho. El cuentista, como el aviador, no levanta vuelo para ir a todas partes y ni siquiera a dos puntos a la vez. Igual que el aviador se haya forzado a saber con seguridad a dónde se dirige antes de poner la mano en las palancas que mueven su máquina. La primera tarea que el cuentista debe imponerse es la de aprender a distinguir con precisión cuál hecho puede ser tema de un cuento. Habiendo dado con un hecho, debe saber aislarlo, limpiarlo de apariencias, hasta dejarlo libre de todo cuanto no sea expresión legítima de su sustancia. Estudiarlo con minuciosidad y responsabilidad, pues cuando el cuentista tiene ante sí un hecho en su ser más auténtico, se halla frente a un verdadero tema. El hecho es el tema, y en el cuento no hay lugar sino para un tema. Ya he dicho que aprender a discernir donde hay un tema de cuento es parte esencial de la técnica del cuento. Técnica entendida en la tecné griega, es esa parte del oficio o artesano indispensable para construir una obra de arte. Ahora bien, el arte del cuento consiste en situarse frente a un hecho y dirigirse a él resueltamente, sin darles caracteres de hechos a los sucesos que marcan el camino hacia el hecho. Todos esos están subordinados al hecho hacia el cual va el cuentista. Él es el tema. Aislado el tema y debidamente estudiado desde todos sus ángulos, el cuentista puede aproximarse a él como le plazca, con el lenguaje que se lea habitual o con natural, en forma directa o indirecta, pero en ningún momento perderá de vista que se dirige hacia ese hecho y no a otro punto. Toda palabra que pueda darle categoría de tema a un acto de los que se presentan en esa marcha hacia el tema, toda palabra que desvía al autor un milímetro del tema está fuera del lugar donde ser aniquiladas tan pronto aparezcan. Toda idea ajena al asunto escogido es hierba mala, que no dejará crecer la espiga del cuento con salud, y la hierba mala, como aconseja el Evangelio, debe ser arrancada de raíz. Cuando el cuentista esconde el hecho o la atención del lector, lo va sustrayendo frase a frase de la visión de quien lo lee, pero lo mantiene presente en el fondo de la narración y no lo muestra sino sorpresivamente en las 5 o 6 palabras finales del cuento. Ha construido el cuento según la mejor tradición del género, pero los casos
en que puede hacer esto sin deformar el curso natural del relato no abundan. Mucho más importante que el final de sorpresa es mantener en avance continuo la marcha que lo lleva al punto de partida, al hecho que ha escogido como tema. Si el hecho se halla antes de llegar al final, es decir, si su presencia no coincide con la última escena del cuento, pero la manera de llegar a él fue recta y la marcha se mantuvo en ritmo apropiado, se ha producido un buen cuento. Todo lo contrario resulta si el cuentista está dirigiéndose hacia dos hechos. En ese caso la marcha será zigzagueante, la línea no podrá ser recta. Lo que el cuentista tendrá al final será una página confusa, sin carácter, cualquier cosa, pero no un cuento. Hace poco recordaba que cuento quiere decir llevar la cuenta de un hecho. El origen de la palabra que define el género está en el vocabulario latino computus, el mismo que hoy usamos para indicar que llevamos cuenta de algo. Hay un oculto sentido matemático en la rigurosidad del cuento, como en las matemáticas. En el cuento no puede haber confusión de valores. El cuentista avesado sabe que su tarea es llevar al lector hacia ese hecho que ha escogido como tema y que debe llevarlo sin decirle en qué consiste el hecho. En ocasiones resulta útil desviar la atención del lector haciéndole creer mediante una frase discreta que el hecho es otro. En cada párrafo el lector deberá pensar que ya ha llegado al corazón del tema. Sin embargo, no está en él y ni siquiera ha comenzado a entrar en el círculo de sombras o de luz que separa el hecho del resto del relato. El cuento debe ser presentado al lector como un fruto de numerosas cáscaras que van siendo desprendidas a los ojos de un niño goloso. Cada vez que comienza a caer una de las cáscaras, el lector esperará la almendra de la fruta, creerá que ya no hay cortezas y que ha llegado el momento de gustar el anhelado manjar vegetal. De párrafo en párrafo, la acción interna y secreta del cuento seguirá por debajo de la acción externa y visible. Estará oculta por las acciones accesorias, por una actividad que en verdad no tiene otra finalidad que conducir al lector hacia el hecho. En suma, serán cáscaras que al desprenderse irán acercando el fruto a la boca del goloso. Ahora bien, en cuanto al hecho que da el tema, ¿cómo conviene que sea? Humano o por lo menos humanizado. Lo que pretende el cuentista es herir la sensibilidad o estimular las ideas del lector. Luego hay que dirigirse a él a través de sus sentimientos o de su pensamiento. En las fábulas de Esopo, como en los cuentos de Rudyard Kipling, en los relatos infantiles de Andersen, como en las parábolas de Oscar Wilde, animales, elementos y objetos tienen el alma humana. La experiencia íntima del hombre no ha traspasado los límites de su propia esencia. Para él el universo infinito y la materia mensurable existen como reflejo de su ser. A pesar de la creciente humildad a que lo somete la ciencia, él seguirá siendo por mucho tiempo el rey de la creación, que vive orgánicamente en función de su Señor Supremo, de la actividad universal. Nada interesa al hombre más
que el hombre mismo. El mejor tema para un cuento será siempre un hecho humano, o por lo menos relatado en términos esencialmente humanos. La selección del tema es un trabajo serio y hay que acometerlo con seriedad. El cuentista debe ejercitarse en el arte de distinguir con precisión cuando un tema es apropiado para un cuento. En esta parte de la tarea entra a jugar el don nato del relator, pues sucede que el cuento comienza a formarse con el acto. En ese instante de la selección, el hecho tema del hecho tema. En ese instante de la selección del hecho tema. Por sí solo el tema no es en verdad el germen del cuento, pero se convierte en tal germen precisamente en el momento en que el cuentista lo escoge por tema. Si el tema no satisface ciertas condiciones, el cuento será pobre o francamente malo, aunque su autor domine a perfección la manera de presentarlo. Lo pintoresco, por ejemplo, no tiene calidad para servir de tema. En cambio, puede serlo y muy bueno para un artículo de costumbre o para una página de buen humor. El tema requiere un peso específico que lo haga universal. Puede ser muy local en su apariencia, pero debe ser universal en su valor intrínseco. El sufrimiento, el amor, el sacrificio, el heroísmo, la generosidad, la crueldad, la avaricia son valores universales, positivos o negativos, aunque se presenten en hombres y mujeres cuyas vidas traspasan las lindes de lo local. Son universales en el habitante de las grandes ciudades, en el de la jungla americana o en el de los iglús esquimales. Todo lo dicho hasta ahora se resume en estas pocas palabras. Si bien el cuentista tiene que tomar un hecho aislado de sus apariencias para construir sobre él su obra, no basta para el caso un hecho cualquiera. Debe ser un hecho humano que conmueva a los hombres y debe tener categoría universal. De esa especie de hechos está lleno el mundo. Están llenos los días y las horas, y a donde quiera que el cuentista vuelva los ojos, hallará hechos que son buenos temas. Ahora bien, en ocasiones esos hechos que nos rodean se presentan en tal forma que bastaría con relatarlos para tener cuentos. Lo cierto que comúnmente el cuentista tiene que estudiar el hecho para saber cuál de sus ángulos servirá para un cuento. A veces el cuento está determinado por la mecánica misma del hecho, pero también puede estarlo por su esencia, por sus motivaciones o por su apariencia formal. Un ladronzuelo cogido infraganti puede dar un cuento excelente si quien lo sorprende robando es un hermano agente de policía, o si la causa del robo es el hambre de la madre del descuidero. Y puede ser también un magnífico cuento si se trata del primer robo del autor y el cuentista sabe presentar el desgarrón psicológico que supone traspasar la barrera que hay entre el mundo normal y el mundo de los delincuentes. En los tres casos el hecho tema sería distintivo. En el primero se hallaría en la circunstancia de que el hermano del ladrón es agente de policía. En el segundo, en el que el hambre de la madre. En el tercero, en el desgarrón psicológico, de donde puede colegirse que hemos insistido en que el hecho que sirve de tema debe estar libre de apariencias y de todo cuanto no sea expresión legítima de sustancia. Pues en estos tres posibles cuentos, el tema parece ser de captura
del ladronzuelo mientras roba, y resulta que hay 3 temas distintos, y en los 3 la captura del joven delincuente es un camino hacia el corazón del hecho tema. Aprender a ver un tema, saber seleccionado y aún dentro de él hallar el aspecto útil para desarrollar el cuento es parte importantísima en el arte de escribir cuentos. La rígida disciplina mental y emocional que el cuentista ejerce sobre sí mismo comienza a actuar en el acto de escoger el tema. Los personajes de una novela contribuyen con la redacción del relato por cuanto sus caracteres, una vez creados, determinan en mucho el curso de la acción, pero en el cuento toda la obra es del cuentista y esa obra está determinada sobre todo por la cantidad del tema. Antes de sentarse a escribir la primera palabra, el cuentista debe tener una idea precisa de cómo va a desenvolver su obra. Si esta regla no se sigue, el resultado será débil. Por caso de adivinación, en un cuentista nato de gran poder puede darse un cuento muy bueno sin seguir esa regla, pero ni aún el mismo autor podrá garantizar de antemano que saldrá de su trabajo cuando ponga la palabra final. En cambio, otra cosa sucede si el cuentista trabaja conscientemente y organiza su construcción al nivel del tema que elige. Así como en la novela la acción está determinada por los caracteres de sus protagonistas, en el cuento el tema da la acción. La diferencia más drástica entre el novelista y el cuentista se halla en que aquel personaje sigue a sus personajes mientras éste tiene que gobernarlos. La acción del cuento está determinada por el tema, pero tiene que ser dictatorialmente regida por el cuentista. No puede desbordarse ni cumplirse en todas sus posibilidades, sino únicamente en los términos estrictamente imprescindibles al desenvolvimiento del cuento y entrañablemente vinculados al tema. Los personajes de una novela pueden dedicar 10 minutos a hablar de un cuadro que no tiene función en la trama de la novela. En un cuento no debe mencionarse siquiera en cuadra si él no es parte importante en el curso de la acción. El cuento es el tigre de la fauna literaria. Si le sobra 1 kilo de grasa o de carne, no podrá garantizar la cacería de sus víctimas. Huesos, músculos, piel, colmillos y garras, nada más el tigre está creado para atacar y dominar a las otras bestias de la selva. Cuando los años le agregan grasa a su peso, le restan elasticidad en los músculos, aflojan sus colmillos o debilitan sus poderosas garras. El majestuoso tigre se halla condenado a morir de hambre. Este cuento lo terminaremos cuando termine este mecánico de reparar su motor.